Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Pablo nos ha dicho que la ley del Espíritu produce vida y que la ley nos hace libres de la ley del pecado y la muerte. Y nos quedamos en el verso 3, que lo leo de nuevo, dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no era capaz de hacerlo y Dios usó otro método, fíjese. Pero observemos cómo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces, lo que era débil no era la ley. Lo que era débil era nuestra carne. Nosotros tenemos el problema de la carne. Y lo que no pudo hacer la ley, Dios pudo hacerlo. Porque la ley no fue creada como un sistema de redención. La ley sirve para definir lo que es el pecado. Porque Pablo dijo: yo no sabía lo que era pecado. Si la ley no dijera, no matarás. Lo que hace la ley es bendecirnos. Si obedecemos a las instrucciones de Dios, recibimos la bendición. Si desobedecemos, entonces vendrá caos a nuestra vida. Por eso la palabra tenía que hacerse carne y venir a este mundo, naciendo de una virgen y recibiendo el nombre Yeshua, que significa salvación. Jesús puede hacer lo que la ley no hizo. El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la ley es espiritual. El verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso, Pablo nos aconseja que andemos en el Espíritu para tener vida y tener paz. El verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan. Mire cómo dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una de las cosas por las cuales nosotros fallamos es creer que la carne puede ser renovada. Pablo nos dice: yo sé que en mí no mora el bien, esto es, en mi carne, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice Pablo. Es lo que hago. Porque lo que es imposible para la carne, solamente Dios puede hacerlo si tenemos a Cristo. Lo puede hacer posible. Entonces, dejando de darle a la carne
lo que la carne pide, muriendo a los deseos de la carne. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Jesús hablando en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si queremos nosotros vivir espiritualmente, debemos negarnos a nosotros mismos. Eso significa decirle no a los deseos de la carne. Pensemos, ¿cuándo le dijimos nosotros a la carne: no, no voy a hacer eso? Porque la carne nos pide otras cosas en contra del espíritu. Así dice Pablo. Debemos de tener dominio propio, negándonos a los deseos carnales. Y algunos dicen: pero es tan difícil negarse a la carne. Y luego dice el Señor: tome su cruz y sígame. Y la gente dice: ay, pero la cruz pesa. Pero fíjese que esa es una mala interpretación, porque la cruz representa muerte. Fíjese. Y la carne no quiere obedecer a Dios. Y no puede, dice Pablo, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los que viven en la carne no se sujetan a la ley de Dios. No quieren ni pueden. Así dijo Pablo. Y los designios de la carne nos hacen estar enemistados con Dios. Esta es la respuesta que Pablo nos da para los que están luchando con los pecados de la carne. No querramos nosotros renovar nuestra carne, no se puede. Hay que matar a la carne. Me voy a adelantar un poquito al verso 13 para que mire lo que dice. De aquí del capítulo 8. Porque no vivís conforme a la carne. No, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Enfocados en hacer lo que dice el Espíritu, dar fruto del Espíritu Santo, lo justo, lo bueno y lo santo, haciendo que nuestra alma sea purificada. Y lo dice también Pedro, Primera de Pedro 1:22, habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y aquí nos dice la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nosotros somos santificados en la verdad, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lava, nos purifica. Lo leímos ayer en Ezequiel 36:26, donde dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia. Su palabra es el agua que limpia nuestras inmundicias. Así que lo que es imposible para la carne, lo que es imposible para la ley por ser débil por la carne, es posible para Dios. Entonces el enfoque debe de estar estudiando su palabra, que es lo que alimenta el espíritu, obedeciendo. Cuando estudiamos su palabra, el Señor nos la revela y empezamos a obedecer.
lo que dice la palabra de Dios. Entre más nos esforcemos en agradar a Dios, más vamos a hacer posible ya no obedecer los deseos de la carne. Y será más fácil para nosotros ser transformados, ser purificados, porque su palabra nos purifica. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Regresando a Romanos 8, el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, de eso se trata. Todo lo que hemos estado leyendo, todo lo que Pablo ha estado diciendo. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le suplico que se una aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Padre Celestial, y bendecimos tu nombre, agradeciendo que nos instruyas verso a verso para estar más cerca de ti. Aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Y estamos orando por tu pueblo amado Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Padre amado, estamos poniendo entre tus manos a Marta Domínguez, para que seas tú el que esté con ella y le conserve su trabajo, Señor. Ella está pidiendo oración por esto y en tus manos la dejamos. También te suplicamos por Margarita Cabrera, que es tu sierva, Señor, y te pedimos que la bendigas poniéndole paz a su corazón. Te lo rogamos, Señor, con todo nuestro corazón. Yo oro por mi Guatemala, para que los líderes se acerquen más a ti, Señor, que es la única manera de poder gobernar a Guatemala con tu paz y tu justicia. Oramos para que bendigas la vida de José Turcios, para que pongas tus preciosas manos sobre él y que todo regrese a la normalidad. También oro por la mamá de Lucy, para que seas tú quien la sane. Y te pedimos por estas personas que están diagnosticadas con cáncer, por Dinora, que tiene cáncer, Señor, apiádate de ella. Por Rosario, con ese cáncer terminal, tócala, Señor. Por Edgar, de 45 años. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Por José, con cáncer de intestino. Por Luis Miguel García. Señor, tócalos, sánalos. Ayuda a estas familias que están en esta necesidad, Padre Santo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y Señor, te pedimos por nuestros queridos hermanos Molina, que son los que hacen, porque todo lo que hacen ellos lo hacen con alegría de corazón, Señor. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Padre, llámalos por su nombre, son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Y pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Tócala, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, Señor. Mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las protejan. Y Señor, yo te pido una bendición muy especial para Gloria. Padre Santísimo, bendícela a ella
y a su Hijo, Padre, por ese corazón tan bondadoso que tienen, Padre amado. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor, y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.